Por decisión unánime de esta Corte, los términos mujer y sexo en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y a su sexo biológico, dice el vicepresidente del Tribunal Supremo del Reino Unido. Y estas mujeres lo celebran. A partir de ahora y a efectos de la Ley de Igualdad, una mujer es solo la que ha nacido como tal. A tus pies arde mi corazón. Como pudieron apreciar en las imágenes, la charla del día de hoy comenzó de una manera bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Podían ver mujeres del Reino Unido celebrando que un tribunal tenía que dar sentencia para definir o redefinir o reconfirmar lo que es una mujer. Parece una película cómica, es una parodia tan irónica, la realidad que nos toca vivir aún en algunas partes del mundo y que gracias a Dios en otras partes, en este caso como en el Reino Unido, ya no la van a tener que vivir. Un juez, una corte tuvo que determinar qué es una mujer. Todas estas ideas completamente controversiales y contundentemente en contra de la realidad es lo que nos está arrastrando a una sociedad cada vez más corrompida, a un mundo que tristemente va directo a la autodestrucción. Y no porque yo lo esté diciendo detrás de un micrófono, porque a los hechos me remito. Ver mujeres celebrar el que un juez determine que es una mujer. Mi nombre es Jesús La Llave Martínez. Estás en Trelew Iglesia. Estás en Vivos. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente: Ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Esto ya estaba profetizado en la Biblia de que iba a suceder, donde va a llegar el momento que a lo que racionalmente es malo le iban a empezar a llamar bueno, porque maldad y bondad ha habido desde la fundación del mundo, desde la fundación del cosmos, desde la fundación del universo en general. Primero con la rebelión de los ángeles, al querer destronar a Jehová Dios, luego trasladado al huerto del Edén, y a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido cosas que a la luz de Dios, a la luz del creador de todas las cosas, eso es bueno, pero para el ser humano es malo. Y para lo que para nuestro creador es malo, para el ser humano es bueno. De hecho, yo diariamente tengo actitudes
realizo acciones, hago cosas que, por supuesto que delante de Dios, ¿no? De alguna forma u otra, uno comete errores. Y ahí está, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo abogando por cada uno de nosotros, por mí, por vos, para que Papá Dios haga misericordia, porque somos seres imperfectos. Pero hemos llegado a una instancia como humanidad, lo cual se ha vuelto un completo descontrol. Por eso yo en la introducción veía y te decía, es tragicómico, no es cómico porque es una tragedia. Y en Argentina lo hemos vivido de primera mano, el tener que salir a defender a aquellos que lo hicieron cuando se quería aprobar, y bueno, luego después se logró aprobar, que es la ley de la interrupción del embarazo. Y ver a mujeres que son el instrumento en las manos de Dios para darnos la vida, ver a mujeres marchando y manifestándose a favor de esa ley que, bueno, te repito, y bueno, ya obviamente todo el mundo lo sabe, terminó siendo aprobada. Ver cómo muchos hombres durante la famosa ola verde, o yo le digo la ola verde, se quitaron la vida a causa de falsas denuncias, de falsas acusaciones. Fue una época oscura, muy oscura para la Argentina. Fue una época muy oscura para el hombre. Ver cómo jóvenes, niños de 14, 15, 16 años y también gente adulta, quitándose la vida porque habían sido acusados de un delito que obviamente es aberrante, pero es mucho más aberrante cuando la acusación es completamente falsa. Entonces, llegamos a esto, a una situación tan trágica que el ser humano, el hombre y la mujer, llegan a una desconexión tan grande con la realidad que empiezan a llamar bueno a lo que es y será malo. Se desconecta el ser humano, el hombre y la mujer se desconecta de tal manera que a lo que es luz le llaman tinieblas, y a lo que es tinieblas le llaman luz. Ok, y bajo todo este análisis, ¿qué podemos hacer, Jesús? Bajo todo este análisis, ¿qué es lo que podemos hacer? El Señor Jesucristo en los Evangelios, Él decía, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Ir y predicar el Evangelio en todo lugar, a todas las naciones, a todas las criaturas, a todo ser vivo. El Señor Jesucristo decía y dice y va a decir a través de su palabra que una luz no se puede poner debajo de un almud, o sea, debajo de querer taparla. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que seguir levantando la bandera del Evangelio, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios.
y negarnos rotundamente a estas filosofías de vida, a estas políticas, a estas prácticas, es inexplicable, es inaceptable ver líderes religiosos, es inaceptable ver personas que se autodenominan creyentes en Cristo apoyando estas prácticas. Yo creo que la gran mayoría sabe que yo tengo un canal secundario de youtuber que se dedica exclusivamente a lo que es la parte de noticias seculares. En alguna oportunidad, mucho tiempo atrás, quise entrevistar a un muchacho que es activista político, que fundó un partido político acá en la ciudad de Trelew, más precisamente el Partido Vida. Estoy seguro que algunos que escuchen esta charla se van a medianamente ubicar a quién me refiero. Y para aquel entonces lo quería entrevistar yo, como así había entrevistado a varios personajes políticos de ese momento, y nunca me quiso aceptar. En un momento él me dice que sí, ya vamos a hacer la entrevista. Y como yo sabía que él estaba yendo a una iglesia, o se decía ser cristiano, bueno, si uno le pregunta hoy en día, seguramente él va a decir que es cristiano. Dios mío. Le digo, mirá, yo te voy a hacer las siguientes preguntas, y yo cuando entrevisto siempre me encanta entrevistar y preguntar realmente lo que es. No te voy a tratar suave, tampoco te voy a... O sea, lo que le quería dar a entender que yo soy muy, muy incisivo a la hora de preguntar. Sí, no hay ningún problema. Bueno, las preguntas van a ser las siguientes. No era que lo quería coachear, lo quería preparar, que él estuviera al tanto para que no se encontrara con nada raro de alguna de mis preguntas y no supiera qué responder, lo cual ha pasado cuando me ha tocado entrevistar a alguien. En una de sus respuestas él me dice: yo sabía que tenía que elegir entre seguir yendo a la iglesia o dedicarme a la política. Y elegí por la política, me dice. Parafraseando la respuesta que él me dio. A mí realmente se me cayó la quijada, como se dice, ¿no? Uno queda con una expresión de asombro. Porque este muchacho puso en la balanza entre servir a Dios o servir a sus intereses o a sus ambiciones personales, y decidió optar por las ambiciones personales, en este caso en tratar de hacer una carrera en lo político. Es inaceptable que situaciones así se sigan dando, es inaceptable que se van a seguir dando, porque por supuesto no todos tenemos el mismo proceder. Pero cuando nosotros decimos ser creyentes en Dios, cuando nosotros manifestamos que nuestros valores morales, nuestros pensamientos ante cierto tema están regulados por la palabra de Dios, no podemos estar apoyando sectores políticos que impulsan estas ideas que van por completo en contra de la palabra de Dios. No podemos. O no debemos, porque podemos hacer cualquier cosa. Como hacer o como poder hacer, tenés la libertad de hacerlo. Yo tengo la frase que siempre digo: te creó un Dios que te dio libre albedrío, y gracias a ese Dios vivís en un país
que tenés libertad de expresión, que hay democracia y que podés hacer dentro de las leyes, hacer lo que mejor te parezca. Pero cuando nosotros decimos que estamos regulados bajo la palabra de Dios, no podemos ser parte de estos sectores, y repito, que van en contra, pero totalmente en contra de los pensamientos de Dios. Y tristemente, la realidad es que muchos, pero muchos, hermanos en Cristo, o que se dicen ser hermanos en Cristo de nosotros, hoy participan activamente de estos sectores políticos que impulsan toda clase de ideología que va en contra de la palabra de Dios. Yo sé que estoy sonando y estoy hablando de una manera que no estás acostumbrado, no estás acostumbrada a escucharme hablar. Y que tal vez no suene tan que tenga un timbre o una manera de expresarme que sea tan tradicional a una prédica a la cual solés escuchar en la iglesia en la cual congregás o en la cual estás acostumbrado a escuchar a través de alguna plataforma de streaming o cualquier otro medio de comunicación, en la radio, en la tele. Yo sé que no. Yo sé que no es el tradicional modo de expresar la voluntad de Dios. Pero permíteme que te diga, no es el modo, no es el estilo, sino es lo que transmitimos a través de lo que decimos, a través de nuestro mensaje. Y como exponente o como comunicador, debo de hacerlo, sea de la manera y en el tono o de la forma que me salga, siempre y cuando mantengamos los parámetros de respeto, ¿verdad? Por supuesto, eso es innegable. Por eso digo que es triste la realidad que el ser humano, el hombre y la mujer en el día de hoy están viviendo. Que como decía, o como dice su palabra en Isaías 5, a partir del versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y podríamos estar charlando horas y horas de cómo paulatinamente a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre y la mujer han ido quebrantando leyes, estatutos, reglamentos que el Creador Dios dejó escrito progresivamente. Pero no todas son malas noticias. No todo es malo. Porque esto, lo que yo estoy diciendo, lo que yo te estoy transmitiendo en este momento, no me transforma en un radical. No me transforma en un intolerante, no me transforma en alguien fóbico a las apetencias íntimas de X, no importa de quién, sea hombre, sea mujer, porque yo no estoy queriendo transmitir un mensaje para fomentar una fobia o porque yo sufra de alguna fobia. Lo que estoy haciendo es, por supuesto, denunciar de alguna manera que si somos creyentes en Cristo Jesús, no podemos meter la cabeza bajo la tierra como el avestruz y quedarnos callados. Porque es sencillo, por supuesto, es fácil hablar de Dios dentro de la iglesia, hablar de Dios en la casa, si contás con la bendición de que toda tu familia es creyente, es cristiana. Eso es sencillo, eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Lo que no es sencillo, y lo que sí a veces significa un desafío, es hablarlo completamente de una manera libre y decir, momento,
Yo no creo que esto sea así. Primero porque la biología te lo grita a viva voz de que no es así. Y segundo y principal, o en primer lugar, es porque mis pensamientos, mis valores morales se basan en la palabra de Dios, se basan en la Biblia. A mí me ha tocado en algún momento ir a algún programa para que me entrevisten debido a mi actividad paralela, donde me han preguntado, ¿y cuál es su ideología? ¿Cuál es su pensamiento? Yo soy creacionista, para decirlo de un modo educado y sin intenciones de incomodar, porque tampoco se trata de andar incomodando a la gente por la vida, acusándola con el dedo, no. Por eso yo digo, el que yo esté hablando por ahí de una manera que no estás acostumbrado a escucharme, no estoy fomentando ni impulsando ninguna clase de fobia, todo lo contrario. Te estoy tratando de transmitir, o Dios está tratando de transmitirte aliento para que le enarboles la bandera de Cristo Jesús. Y volviendo a lo que te decía hasta hace unos minutos, no todo es malo, no todo son controversias en la charla del día de hoy. La buena noticia es que alguien murió por vos y por mí. Porque el pecado es pecado. Porque a mí, a Jesús Martínez, no lo hace menos pecador el no compartir estos pensamientos o el no llevar adelante estas prácticas, obviamente. A mí no me hace menos pecador. Porque yo necesito día tras día la redención de Cristo Jesús. Yo necesito día tras día que Él siga interviniendo ante el Padre, abogando por mi alma, para que cuando me toque partir de esta tierra pueda ir a descansar a los brazos de Él. A mí no me hace menos pecador. Yo no estoy arrojando la primera piedra, porque también sigo siendo un pecador redimido y limpiado a través de la sangre de Cristo Jesús. Pero día tras día cometo errores, a cada instante, a cada momento. Me enojo, me sigo enojando, por ahí se me escapa alguna palabrota, alguna grosería. Sigo teniendo pensamientos malos muchas veces. En ocasiones me comporto de una manera mezquina. Suelo albergar de alguna manera un rencor, digamos, por actitudes que tienen conmigo. De hecho, actualmente estoy sufriendo una persecución laboral en mi lugar de trabajo y actitudes que tienen conmigo me generan cierto cólera. Y a Dios gracias que Él va amoldando mi carácter. Pero yo sigo cometiendo errores. Y ahí está Cristo Jesús para abogar por mí. Por eso digo, yo no estoy fomentando ni transformándome en un radical o en un intolerante. Sí tengo que decirte que como cristiano, como hijo de Dios, que manifestás ser y te considerás o te percibís, no podemos ser parte de esto. Y no nos podemos callar. Tenemos que defender. Tenemos que salir a predicar. Tenemos que salir a hablar del amor de Dios. Porque Cristo vino para salvar a la humanidad entera. Vino de alguna manera a hacerle recordar al hombre y a la mujer que Dios existe y que sigue siempre con su mano extendida para sacarlo de ese pozo de tristeza, desesperación y confusión. Porque al fin y al cabo, estas personas con esta clase de disforia no son más que personas confundidas. Personas que por alguna situación, solo Dios sabe, llegaron a creer que estaban en un cuerpo equivocado. Que el ataque a su espíritu o a su mente lo llevó a pensar eso. Y hoy son víctimas del pecado, son víctimas de nuestro verdadero enemigo, que es Satanás el diablo. Entonces, por eso digo, aunque haya sonado de alguna manera dura esta charla o un poco confrontativa, no.
no se trata de ir al hueso, como quien diría, sino también se trata de enarbolar la bandera de Dios y decir esto no es así. Pero no venimos a plantarnos a hacer guerra y que ustedes allá y nosotros acá, sino a decirte, hay una salida, hay una solución que se llama Cristo Jesús. Porque permíteme que te diga que esas personas necesitan también del amor de Dios, como un día lo necesitabas vos y lo necesité yo, y lo pudimos encontrar a nuestro Señor Jesucristo, y Él fue moldeando nuestra vida y haciéndonos más felices y enseñándonos y recordándonos que ante situaciones difíciles, ante situaciones de conflicto que podemos llegar a tener, Él está al alcance de una oración y nos conforta y nos da la fuerza para seguir y para seguir siendo felices. Ya saben, no soy pastor, no soy evangelista, no soy gurú ni guía espiritual. Soy alguien que le encanta y ama hablar de su Dios, de su Creador. Bendiciones y hasta cualquier otra charla.